En todo este ciclo de sentimientos encontrados, nos propusimos no hablar de política ni de economía, sino de otros temas, ¿no? Nosotros decimos los temas importantes de la vida, ¿no? Aunque la política y la economía vaya que sí lo es. Pero nuestra idea es hablar de la parte más humana de la vida. Y durante todas estas semanas me até un brazo para no traer a un político, a alguien de la política, pero no para preguntarle sobre la política, sino para preguntarle sobre la vida. Me até diciendo, con un prejuicio, diciendo, no, los políticos quieren hablar siempre de lo mismo, quieren venderse, pero yo conozco a algunos de ellos que son especiales. Está hoy con nosotros alguien que es especial, porque vivió en la Argentina de una manera dolorosa, intensa, que todos ustedes lo conocen porque está en los medios habitualmente, pero que hoy lo traje para hablar de su vida, de sus padres, de su infancia, de los amores, de las mujeres, de los sentimientos encontrados de nuestra vida. Julio Bárbaro, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo era tu viejo, Julio? Mi viejo era un colchonero de máquina al hombro, Castro Barros y Agrero, la colchonería, que andaba siempre con la máquina. Era un hombre gritón de la calle, que en sus últimos años solo hacía los colchones. Pensemos en el colchón de lana, donde él iba con la cardadora y lo hacía, y iba solo a las casas donde lo invitaban a almorzar. Digo, era un tiempo de casa chorizo, de casas de patio y piezas que daban a ese patio. Los departamentos, yo creo que conocí un departamento por primera vez a los 8, 9, 10 años, tengo 72. Lo común era el caserón, y el caserón con muchas familias. ¿Y tu papá era socialista? Mi viejo era socialista. Colchonero socialista. Colchonero y socialista, y me mandaba al colegio de cura, porque decía, yo soy socialista, pero los que educan son los curas. Y esa era una idea de muchos de ellos, ¿no? En un tiempo donde todavía, mi viejo eran 8 hermanos, hijos de italianos, 4 casados con 2 mallorquines y 2 catalanes, con lo cual la guerra civil española también estaba en la familia. Pasaba por tu casa. Pasaba por tu casa. Después la encontrás en la Avenida de Mayo. Sí. Pero esta fractura entre republicanos y monárquicos estaba en todos los barrios, porque lo que venía de España, lo que venía de Italia, no venía con esa causa política tan marcada. Sí, y el italiano era un poquito más que los españoles. Pero el español venía o porque huía de Franco o porque era franquista, pero venía con la guerra civil al hombro. ¿Y vas al colegio de curas? ¿A dónde? Al San Francisco de Sales, que está ahí en Hipólito Yrigoyen y Yapeyú. No era mixto, eran varones solos. Pero ¿cómo se te ocurre? Me parece que vos te equivocás 50 años. Mixto no había nada en aquellos tiempos. Claro. ¿Y eso lo sufriste? No, porque yo creo que... ¿Te volviste muy católico? Sí, te volviste muy católico. Nos volvíamos muy... Porque después de ahí yo voy a un pupilaje, a una escuela donde te encierran, digamos, 11 meses por año, o 10 meses seguro. Y era en 25, en Del Valle, que son a casi 300 kilómetros de la capital. Y ahí ¿Y por qué vas ahí? Creo que me llevaba mal con mi viejo, tenía la ilusión de ser perito agrónomo, soy perito agrónomo, pero era una mezcla de internado y digamos, un poco ahí había orden en serio, Ahí el orden era brutal, o sea, por silbar o llevar las manos en los bolsillos, en el recreo largo que era el de la una, te hacían juntar ramitas, que era dar la vuelta a la cancha de fútbol con un tronco al hombro. Era una idea de la... Era un poco duro eso. Era un poco duro, eso era duro. Pero tampoco... ¿Y sufriste mucho ahí? No. Sin tu familia. No, cada vez que volvemos a encontrar, nos encontramos 8, hace pocos meses que tenemos 71, 72 años todos, y no, los recuerdos eran duros, pero una dureza que no lastimaba. Me acuerdo, yo como el símbolo más claro de esa dureza, salíamos a trabajar al campo y el cura decía, en pleno invierno, romper escarcha. Estaba todo escarchado, tenías que agarrar un pedazo de escarcha en cada mano.
sostener escarcha, soltar escarcha, refregarse las manos. ¿No las sienten más calientes? Era una metáfora de la vida, lo que primero había que sufrir y luego para luego gozar, ¿no? Y el sabañón, ¿no? Una cosa que desapareció de la humanidad. Y en aquel momento los sabañones acompañaban más a los que vivíamos en el campo. Pero no había casi calefacción. ¿Cuántos años tuviste en ese pupilaje? Parece un reformatorio. Era un reformatorio, sí. No, era duro, sí. ¿Y vos cuando te metió ahí tu viejo que se te caían las lágrimas? No, mi vieja era una tana del sur que te educaba en la dureza, y no. Yo lo de la lágrima era otro. No. ¿Y qué aprendiste ahí? Uy, aprendí. No, de la vida, ¿verdad? De la vida. Sí. Primero aprendí a podar, a sembrar, arado mancera te hacían llevar, ¿no? Con un caballo solo. Aprendiste a que la vida era dura, que no había queja. Yo, por ejemplo, mi hija me dice, papá, te salió el salesiano. Yo no puedo decir tengo frío o calor, porque los curas te decían que decirlo era un signo, un gesto de debilidad. Y te marca por toda la vida, y pasaron los años, y yo no digo si hace frío o calor, porque me parece eso, una conversación de ascensor o un gesto de debilidad. O sea, saliste muy fuerte de ahí. Duro, sí. Sí, fue fuerte. ¿Fue traumático? Sí. No fui nunca un psicoanalista, o sea que no te lo podría explicar demasiado. Pero no me dejó trauma. Tengo el mejor de los recuerdos, y cuando puedo vuelvo al colegio. Lo veo más moderno, lo veo distinto. Mirá lo que sería que nuestras madres nos mandaban la revista La Chacra. Sí. Y el cura recortaba las publicidades donde había mujeres. Y la revista La Chacra venía con los agujeros de... La revista La Chacra, te imaginás las mujeres que puede haber en La Chacra. Pero publicidad que tenía un rostro femenino, le recortaban la foto. Y vos cuando salís de ahí y te encontrás con las minas, ¿cómo es ese mundo de las minas luego de esta experiencia monacal? Fue más difícil porque te daba una gran timidez. Yo de ahí voy a la Facultad de Agronomía y empiezo a manejar primero un camión y después un taxi. En el taxi duré bastante. De taxista duré con un Cian 60, duré 3, 4 años. Me acuerdo que iba a las clases de Grondona, que todavía Grondona se acordaba que yo iba con un taxi. No era normal en El Salvador que uno fuera un taxista. Después de ahí pasé a trabajar en el mercado de abasto. Salí, me enganché con la izquierda cristiana, con Teilhard de Chardin, con Emmanuel Mounier, ¿no? Y con la meditación, la misa, el catolicismo, pero en su vertiente más trosca. Claro. Ahora, decime una cosa, la experiencia de ser taxista, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue? Muy linda, era dura, esa sí que es dura. Era dura porque tenías muchas horas, porque yo intentaba estudiar, pero linda, una experiencia donde vos ganás con el esfuerzo. Lo malo era que nunca eras dueño de tu dinero, porque la goma, eran coches mucho más vulnerables, el mecánico desarmaba todo, hoy en la computadora, pero la gente, el viaje, el diálogo, era muy lindo, muy lindo. El taxi, ojo, yo lo hice 3 años, casi 4, digo, debe ser distinto quizá para alguien que lo hizo toda su vida, pero fue una parte jugosa de mi vida, sacrificada pero jugosa. ¿Y en el abasto qué pasó? En el abasto cajero del remate de carnes, ahí sí estuve 8 años en el abasto. En el abasto había 2 turnos, de 4 de la mañana a 6 en el remate. Yo iba poco porque ese turno me destruía, y después estaba el turno tarde, que era el que mejor venía. Yo era cajero raro, porque era la velocidad lo que te llevaba, entonces tenías que ser rápido mentalmente. Pensá que cobrabas miles de pesos en minutos. Estaban 400, 500 medias reses ahí en el sótano de lo que ahora es el abasto. Bajaban los camiones, los rematadores se subían a un banquito, el carnicero compraba con la mirada, cuando bajaba la mirada dejaba de ofertar. Los cargaban a los camiones y ahí venía la cola de carniceros a pagar, apurados por volver a la carnicería, ¿no? Entonces, donde te demorabas un minuto,
te gritaban cualquier burrada, sacate los guantes, digamos, era un mundo, era vasto, en tiempo en que, digamos, era recién, todavía la carnicería era de barrio, y el carnicero y el matarife eran instituciones importantes, fuertes, importantes. El barrio era importante, ¿no? Vamos a ir al informativo y ahora seguimos con Julio Barro, ¿no? Estamos escuchando a Fleetwood Mac. ¿Cuánto hace que no escuchaba yo esto? Bueno, muchísimo. Muchas gracias a todos los que están llamando. Estamos efectivamente hablando con Julio Barro, pero no de política, salvo en los cortes. Pero no estamos hablando de política, sino hablamos simplemente de la vida. ¿Qué pasó cuando entraste en la facultad y lo conociste a Bergoglio? Yo a veces digo con cierto humor que los salesianos me dieron la fe y la intelectualidad a los jesuitas, que son dos cosas distintas, ¿no? Los jesuitas, pero los salesianos eran el esfuerzo, el sacrificio, la entrega. El jesuita es la razón. Sí. Cuando en El Salvador entré en el año 63, primero entré a agronomía, que era mi carrera, iba con el camión, en ese tiempo manejaba un camión, un Dodge grande, pero lo de agronomía se me hacía muy difícil porque tenía que laburar. Entonces entré en taxi. Entonces, me acuerdo que un jesuita, Jacinto Lucio, tipo maravilloso, estaba con Bergoglio, me mandó a una psicóloga que me hizo unos test test vocacional. Me dijo, deja la agronomía y metete a algo más social. Y ahí entré a ciencia política, que iba con el taxi, pasé del camión al taxi. El Salvador era una universidad chica que nacía con el sueño de generar una intelectualidad. Nosotros nos integraban a un cenáculo, que era un grupo de militancia católica muy rígido, de misa diaria, y que íbamos un mes a Bariloche, hombres y mujeres, en carpas, distantes las carpas. Pensá que era un tiempo donde la sexualidad era algo limitado, prohibido, y más para los que creíamos, sí, transitábamos la fe. Entonces, esa historia, vos pensás que en mi generación, el que nos autorizó a tener sexo, en mi caso, fue Carlos Mujica. Cuando las parejas, que era el director espiritual mío de un grupo, que no era el que después disfrazó la revolución, Carlos era una cosa más compleja. Pero, digo, ese tema nos llevaba a la meditación. Era, te decía, Manuel Munier era el cura Lebret, mucho Teilhard de Chardin. ¿Y qué hacía ahí Teilhard de Bergoglio? Chardin ¿Qué hacía Bergoglio ahí? No, Bergoglio era uno de los sacerdotes. Después, cuando es provincial... Pero era muy joven. Era muy joven. Cuando es provincial se vuelve importante, y también va a terminar con esto, digamos, de poner El Salvador, privatizarlo o dárselo a los laicos. Claro. De retirar a los jesuitas del Salvador. Hace poco te escribió. Hace poco me escribió, porque yo me había peleado en ese momento con él. Después yo, esas cosas que uno con los años se da cuenta, yo creo que la universidad, él no la veía como el espacio para evangelizar. Cuando dicen si fue o no de guardia de hierro, nosotros éramos de guardia y él era el director espiritual de los de guardia. Si hubiéramos sido de los Montos, era el director. Él es un sacerdote que ejercía su rol, y no es que su lugar era el de sacerdote. Después era de San Lorenzo, peronista, y también amigo de los de guardia. Yo pensé que debo haber sido el primero que se hizo de guardia en El Salvador. Bueno, después tomó distancia, después te lo he contado. Yo escribo una nota en el 2007 y en Nación o en Clarín, no me acuerdo, pero dos notas escribió, una en el 7 y otra en el 11, y en las dos él me envía una larga carta manuscrita analizando mi nota y aprobando la idea, o coincidiendo con mis ideas en ese caso.
Y ahora escribiste otra. Ahora te escribió otra. Ahora me escribió otra, sí. Pero ahora es ya más de afecto, más, digo, no es discutiendo una nota mía, sí, sino es una nota... Sí, pero la mandó del Vaticano. La mandó del Vaticano, sí. Y me mandó un sacerdote hace unos días que él le había dicho que hable conmigo, porque este sacerdote quería conocer la historia de los curas del tercer mundo, y Bergoglio le había dicho que yo era uno de los participantes más memoriosos de esa etapa. Vino a almorzar conmigo y le mostré la carta del Papa y la miró y me dijo, plastifíquela, porque si la muestra mucho se va. Se va. Julio, ¿qué pasó con todo ese mundo católico cuando te enamorás, empezás a salir con mujeres? Fue muy cosa que no has dejado de hacer hasta ahora. Muy complicado, no, pero en serio, fue muy complejo. Cuando yo te digo lo de Mujica, en mi primer matrimonio, yo siempre cuento, porque era la etapa en que los sacerdotes dejaban la sotana, muchos. En El Salvador se fue Pruden, se fue Galarraga, se fue Aduri, se fue, digo, Moyano, se iban yendo, se iban casando. En alguna medida, cuando uno lo ve de lejos, la politización de la Iglesia debilitaba la fe, no la fortalecía. Es decir, creo que lo que encuentra Bergoglio como nervio central es que la fe se puede comprometer con la política, pero la política no ayuda a la fe. La ideología, la ideologización de la fe choca con la fe, la debilitaba. Y en alguna medida dejaba a los fieles en manos de los pastores protestantes. Debilitaba a la Iglesia. Por eso yo me casa Alejandro Mayol en el 68 y me invita 60 días después a su casamiento. Es decir, ese era el mundo. El clima. El clima. Y en ese clima, el problema de la revolución y la pasión, el sexo y la violencia, eran los dos temas. Los dos temas centrales. Onganía rompe la universidad y nos deja en manos de la violencia. 60 días después yo era presidente de la Liga Humanista y pensá que ya se vendía y nos regalaban aún fotocopias de Regis Debray, Revolución en la Revolución. O sea, viene la violencia, rota la democracia con Onganía, nace la violencia. Y ahí, bueno, viene, y el sexo era clave porque hoy hay libertad, pero en aquellos tiempos la libertad sexual no existía, ni en los ateos ni en los católicos menos. Por eso te digo... Y tuviste muchas, o sea, te casaste, te divorciaste. Y ya sí, ahí la militancia era muy tensionante para el divorcio. Es decir, la idea de la pertenencia a la militancia, yo no me olvido nunca porque salgo diputado en el 73 y mi primer mujer me dice, yo no voy a ser la mujer de un diputado. Un diputado era como un burócrata, ¿no? Una cosa... Y bueno, eso es una fractura y se termina y a otra cosa. Ahora, ¿te enamoraste muchas veces, Julio? Uy, qué pregunta, a ver. Lo bueno cuando uno hace memoria es que las veces que se enamoró son las que recuerda, ¿no? Las que lo marcaron. Sí, pero... 3, 4 veces. 4 veces puede haber sido. Me acuerdo que leí una vez una frase de Margaret Yourcenar en Memorias de Adriano, que era muy linda, que decía, no es necesario que un alcohólico pierda la razón, pero el enamorado que no entrega la suya está en deuda con su Dios. Está muy bien eso. ¿Y vos te volviste loco por amor entonces alguna vez? Sí, ahora sí, unos cuantos años me pasó duro, fuerte, que es cuando, después con los años, la razón va conduciendo a la pasión. Es decir, ese amor que te lleva puesto es aquel donde la pasión no le obedece en lo más mínimo a la razón. Y en alguna medida siempre te enamoras de aquello que imaginás que jamás lo harías, ¿no? El prototipo que no tiene en la mente es la contracara de lo que a uno le sucede. ¿Y cómo sos como padre, Julio? Uy, hablaba con una ex pareja mía que la quiero mucho y me recordaba que dejamos de ser pareja hace mucho y me decía, recuerdo una hermosa frase tuya, me dice, porque ella cumple la misma, que es,
nuestros hijos tienen que tener mejor nivel de vida que nosotros. Y, digamos, yo tengo a Carmela y tengo un hijo Down, Francisco. Pero, digamos, uno como padre es como que la entrega lo lleva a pensar más en el otro que en uno. Eso me parece que es la clave, ¿no? Y decime una cosa, ¿cómo fue lidiar con el tema de Francisco al inicio? Muy brutal. Cuando me dicen que Francisco es Down, Francisco ahora tiene 25 años. Cuando me dicen que es Down, yo debo haber estado... Además, yo la pasé peor. Francisco nace Down y a los 5 años Carmela tiene cáncer. Entonces yo tenía a los dos en jaque. ¿Qué era, leucemia? No. Era linfoma no Hodgkin. Tremendo. Yo ahí creí que perdía la cabeza. Porque estuvimos en el Güemes con los dos, mi ex mujer y yo, y 6 meses. 6 meses. Hasta que un médico maravilloso vino y me dijo, ahora le puedo, porque nunca nos decía nada. Y un día vino y nos dijo, ahora le puedo decir que ella va a salir bien. Punto. Pero... ¿La habían operado? ¿Qué le habían hecho? No, quimioterapia. Quimio. Quimio. Claro, a los 5 años. Programa de radio, ¿está todo bien? Sí. ¿Qué edad tenía Carmela? Justo cuando cumplía 16. 16. Sí. ¿Y eso la cambió a Carmela? Es una... A ver, ayer almorcé, ella está ahí con Gerardo Rosín, que es su marido, se pelean, pero ayer almorcé con los dos. Sí, la cambió en el sentido de que es una mujer de mucha dureza, ¿no? Si a los 16 años te codeas con la muerte, después de eso, la vida tiene otra mirada sobre la vida, ¿no? Yo tengo muy lindas charlas con ella. Se parece un poco a aquella experiencia de haber pasado por ese reformatorio, donde ese pupilaje durísimo que te esperó a vos en la adolescencia, ¿no? Yo nunca hablo de un tema que puedo hablar ahora, que es, a mí me secuestraron. Y tardé muchos años en querer hablar de eso, ¿no? Y en ese momento, cuando a vos te llevan, vos te das cuenta, cuando te hacen el primer simulacro de fusilamiento, te das cuenta que la vida puede tener que ver con tu cerebro, pero ya no con tu voluntad. Lo definís vos, ¿no? Después tenés a Primo Levi, pero después. Y bueno, y claro, es el momento como que vos decís, tenés la muerte al lado tuyo, ¿no? Y en ese momento estás dependiendo de algún personaje que define. Punto, nunca insisto en ese tema, me parece. Pero digamos, el concepto tuyo, el concepto de tu hija es el concepto de las personas que llegaron al límite y vieron de frente la muerte, que vieron la dureza, es bueno, todo lo que viene de la vida es regalado, es extraordinario, y finalmente hay algo de... Nosotros podemos conducir hasta cierto punto nuestras vidas. Finalmente esa omnipotencia se reduce muchísimo. ¿Qué queda omnipotencia? Cada uno tiene su demencia. Yo me acuerdo que con el negro Calón, que en paz descanse, un tipo maravilloso, hablábamos y el negro me decía, ¿vos podés ahorrar? Nunca podré ahorrar yo. Y nunca pude ahorrar. Vos nunca pudiste ahorrar. Claro, porque la omnipotencia me lleva a no ahorrar. Digo, es una relación que tenés con el dinero, que decir que siga, que camine. ¿Te parece que el rico es un pobre? Y tu soberbia te lleva a ponerte por encima de ese personaje. La otra vez discutí con un rico que me decía que el dinero era lo central, y dije, mire, usted pone la soberbia en la billetera, yo la pongo en el cerebro, guardamos en lugares distintos. Pero, claro, uno, cuando transitó esos lugares, valorás mucho la vida, el buen humor, la entrega, la pasión, la solidaridad, ¿no? Es muy importante eso. Pero no se olvida uno, después de esas experiencias fuertes, igual no se olvida un poco y vuelve a hacerse mala sangre por los grandes problemas cotidianos de siempre, ¿no? 2 veces por semana viene Pancho a comer conmigo.
Y tengo hermosas charlas, ¿eh? Pancho es un maravilloso personaje, trabaja en la Boca, se toma su colectivo, va y viene. No, uno ya tiene claro que la vida es eso. Que pega, duele y lastima. Lo que pasa es que uno está enamorado de la vida. Entonces, yo me quedé muy enganchado. Fui a ver 2 veces La Grande Belleza. 2 veces la vi. Casi te diría que podía ir 3. Por la suma de detalles, ¿no? De esa mirada de la vida que... Recordemos que La Grande Belleza, estamos hablando con Julio Bárbaro, estamos hablando de La Grande Belleza, que es la película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, que transcurre en Roma, ¿no? Es una especie de Dolce Vita de estos tiempos. De la hora. Sí. Y que vos la recorres y tiene todos los temas, ¿no? La fe, el amor, digamos, el encuentro, la amistad, la solidaridad, está todo ahí, lo vas mirando un poco como pasándolo. Si tiene cosas de la Dolce Vita, desde ya, yo diría que la Dolce Vita me impactó más, era otra etapa, claro. Pero esta me llamó profundamente la atención. En la Dolce Vita, Marcello Mastroianni, hay un momento, ese final, con la pureza que él no puede entender, la inocencia le queda lejos, el monstruo ese del pescado, la distancia, digo, hay como un escepticismo fuerte, ¿no? A veces te llaman por teléfono y estás almorzando con amigas tuyas, muchas amigas. ¿Tenés muchas amigas? ¿Cómo? ¿De dónde salen las amigas y amigos? Me has encontrado. La amistad, mira que yo hemos hablado varias veces acá, por ahí vamos a volver a hablar de la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Vos tenés grandes amigas? ¿Nunca se te mezclaron los piolines? Yo tengo grandes amigas, hay amistades que no se... Mira, me cargan acá porque dicen los piolines, porque creen que eso es viejo. Es viejo, sí, pero es el léxico nuestro. No, yo creo que hay momentos en que se mezclan y otros que no. No siempre se mezclan. Pero uno tiene amigos hombres muy cercanos. Yo lo que tengo son grupos de amigos. Me parece que son mundos esos. Y que uno también tiene como un conflicto con la soledad. Porque hay una soledad que es elegida y una soledad que es soportada, y no es la misma soledad, ¿no? ¿Y vos que soportás la soledad? No, yo cuando quiero estar solo, y quiero mucho estar solo, pero tengo más... Pues es que yo nunca me psicoanalicé, reconozco el valor del psicoanálisis, pero hace un par de días una amiga me dice, le cuento mi día, y me dice, ¿nunca cenás en tu casa? Le digo, no. Y me acuerdo que mi madre decía de mi padre, no es capaz de quedarse una noche en la casa. Como uno repite conductas, ¿no? Porque ¿a dónde iba tu padre? Él decía que iba a un velorio, si iba bueno. Se le moría un amigo por día. Se iba a Buedo, sí. En Buedo estaba la pizzería, los billares, la noche, pero se reunían los amigos a la casa Balear, que él no tenía parientes, pero no era de la Balear, que todavía queda ahí en Colombre. Digo, pero los hombres salían a la noche. Pensá que la inseguridad no existía, ¿no? Claro. No existía ni... Yo tenía una novia en Santos Lugares y me quedaba a la noche esperando el tren a la 1 de la mañana y jamás se me ocurrió que podía ser asaltado, ¿no? Claro. Era otro tiempo. Era otro mundo. Completamente. ¿Y cómo te llevaste con el tema de la felicidad? ¿De la? Felicidad. Yo, a ver, Malraux decía que en China, en idioma chino no existía el término, no existía la palabra felicidad, ¿no? Yo creo, en esto soy Tano, enamorado de la vida, no conozco la queja, cuando la paso mal hago silencio y trato de disfrutar lo más posible. Me gusta mucho cocinar, mucho cocinar. Cocinar es una forma de homenajear, de entregar afecto, ¿no? Eso garpa con las minas. Con la vida, también con los hijos, con los amigos. ¿Y qué cocinas? ¿Cuál es tu especialidad, Julio? Le he cocinado a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri. Mirá ¿Sí? que, ¿no? Y a más gente, te digo mucho. ¿Qué cocino? Tengo como platos centrales, hago muy bien los zapallitos rellenos sin carne, ¿no? Hago muy bien el pastel de papa,
hago los bocadillos de acelga, son como, hago torta frita, hago un montón de cosas, amaso los fideos. ¿Amasar los fideos? Amaso los fideos, sí, eso sí, los amaso y me pongo y le pongo 12 huevos al kilo de harina y hago, porque eso un poco te distrae, te abre la cabeza, te saca, es realmente una posibilidad de salir de lo cotidiano, la cocina, ¿no? Y estas reuniones de amigas, ¿no? Me está cegando. No, vos valorás mucho, digamos, dividís la opinión de los grupos femeninos de los masculinos, es decir, ¿hay una inteligencia femenina interesante, distinta, o no? O simplemente... Sí, esto que vos decís es absolutamente así. Uno valora mucho la inteligencia femenina, ¿no? La masculina también, pero lo femenino tiene el enganche de la amistad de, digamos, la inteligencia. La mujer inteligente es la seducción. Hoy hablé con una esta tarde que fue una pareja la más importante de mi vida en cuanto a esa relación intelectual, ¿no? Que yo me acuerdo que cuando la quise seducir, la llevaba en el coche y le conté que yo leía mucho Malraux y le dije, en Antimemorias, Malraux le pregunta al capellán de guerra, usted que vio morir tanta gente, ¿qué opina de la vida? Y la señora me lo contó en francés, la respuesta de Malraux. Y no la digo para no pronunciarla mal, pero que era que no había grandes hombres, le contesta, ¿no? No hay grandes hombres. Frente a la muerte, el capellán encontraba que no había grandes hombres. Y bueno, esa relación con esa mujer fue muy importante. Hoy tomé un café con ella y siempre nos reímos. O sea, la seducción pasó mucho por la inteligencia. Te sedujo la inteligencia de las minas. Y además, es lo más importante, lo que más te marca. Porque, digamos, la otra, la admiración es lo que te engancha de mano. Pero lo que dura... Además es importante una cosa, que en las relaciones que uno tuvo, con el tiempo, pueda convertirlas en amistad. Pueda transformarlas en amistad. Porque eso demuestra que en la relación no hubo agachadas, no hubo trampas, que maduraron bien las relaciones, que se acabó la pasión, pero quedó lo importante, que era el encuentro de las vidas, ¿no? Y eso es posible. En tu caso fue siempre posible. Imprescindible. Yo te diría imprescindible. Porque si vos te portaste bien, cocinaste, tuviste humor, te queda el buen recuerdo y le queda a ella. A uno lo abandonan, siempre se termina por los dos, pero con el tiempo pasa la bronca y empieza la otra mirada, ¿no? Julio, si yo te digo ahora, tenemos que terminar, se nos fue rapidísimo escuchándote, ¿no? Fascinante. Si yo te pregunto, para terminar, ¿cuál fue el gran dolor? ¿Cuál es el gran dolor en el paso de los años, el gran dolor que tenés? El gran dolor en lo humano no tengo ninguno, porque Pancho es una gran persona y me llevo muy bien con él. En lo humano, ninguno. Tengo el dolor de que fuimos una generación que entregó muchas vidas y no pudo ayudar a la sociedad. Digo que la entrega fue enorme y el resultado fue más pobre que el de los países hermanos. Ahí te contesto como política, porque es en donde vivo, inverso, que no supimos darle a la gente la esperanza que ella necesitaba de nosotros. Y ese sí que es un dolor, porque es como la frustración del camino que elegiste. Elegiste la política por el sueño de hacer un país mejor y sentís el arrepentimiento de que no lo lograste. Julio, gracias por estar acá y por la sinceridad con que respondiste sobre los sentimientos encontrados de la vida. Gracias a usted. Estuvimos con Julio Barro, ¿no? Un gran amigo.